Hola, buenas tardes, días, noches, depende de dónde nos estés escuchando, cómo nos estés escuchando. Te saluda Eduardo López de Baja Design Engineering, BD Espacio TV Channel, nuestro canal de YouTube, y aquí Baja Design Engineering en Spotify. Ahora vamos a continuar con la serie de estructura con rociadores. Hoy les quiero platicar de por qué los ramales chocan con los joists. Es una... Está divertido. Tendrían que verlo. Pero para verlo, primero les vamos a platicar de qué se trata. Ahorita comenzamos. Les decía en el episodio 37, si no lo han escuchado, deténganlo y vayan a escuchar el episodio 37 para que sepan de qué les estoy hablando. Cuando hacemos la distribución de rociadores con una estructura, en este caso que son joists o armaduras, como puedas traducir, el punto es que no es una estructura sólida, son una serie de ángulos que están acomodados de cierta manera para que puedan soportar el peso, ¿no? Eso ya es trabajo del estructurista, no sabría decirte cómo es que hace ese trabajo. Pero bueno, aquí la situación, lo que ocurría antes era que cuando dibujábamos en AutoCAD necesitábamos tener el corte real o el que iban a hacer en campo, ¿no? En campo, perdón. Y bueno, normalmente esta sección o corte de los joists es diferente en varias secciones del edificio. Por ejemplo, en las orillas es diferente que en la parte del centro. Generalmente es así nada más. Pero puede tener otras variaciones dentro dentro del cuerpo o del ancho o del largo del edificio. Pero ¿por qué es importante tener esta sección? Bueno, ahí les va el truco. Cuando nosotros distribuimos en planta nuestros rociadores, los colocamos de tal manera que no queden encima de la huella del joist. Si bien algunos rociadores te permiten ponerlos exactamente donde está el joist y aplicar unas reglas que tiene ahí en FPA, se busca no hacerlo. ¿Por qué? Porque hacer o utilizar esa regla, pues ya caeríamos en ciertas situaciones ahí complicadas de explicar al cliente, ¿no? ¿Por qué aquí sí lo pusiste y acá no? ¿Cómo le explicas una regla que viene en el NFPA 13 que a veces uno ni entiende? Entonces mejor distribuimos de tal manera que ningún elemento vaya a ser obstrucción. Entonces nos alejamos de los joists y solemos colocar los rociadores entre joists en centros, ¿no? De la mejor forma posible. Entonces al poner el rociador de esa manera, luego colocamos los tubos o los ramales que van a conectar 1, 2, 3, 4, 5, 6 X número de rociadores. Y este tubo, como podrán ver en algunos otros videos del canal de YouTube, hemos comentado que los tubos o ramales deben ir perpendicular a la estructura secundaria. ¿Esto por qué? Bueno, esto nos da o nos provoca un ahorro grandísimo en soportes. Porque si tú pusieras el ramal paralelo a la armadura secundaria, vas a llenar tu instalación de soporte tipo trapecio. ¿Y qué implica un soporte tipo trapecio? Bueno, soporte tipo pera, la varilla sin fin, un tubo o un ángulo que sirve como columpio para el soporte tipo pera. Luego dos varillas sin fin que van a ir a uno y otro extremo de los joists, de un lado y del lado izquierdo y del lado derecho, más lo que le vayas a poner la pieza con la que vayas a agarrar el joist y el sinfín. Contrario a una pera y un sinfín y un elemento para agarrarlo al joist, o sea, te ahorras mucho dinero, ¿no? Igual en los polines. Bueno, entonces
al colocar la tubería perpendicular a los joists o armadura secundaria, pues el joist, si no lo conoces, son dos líneas de ángulos que están, digamos que encontradas, dos arriba y dos abajo. Pero para unir las dos líneas, la de arriba y la de abajo, colocan otros elementos pues de metal. Pueden ser otros ángulos o pueden ser varillas, o sí, como tipo varillas, que las van colocando hacia arriba y hacia abajo en un ángulo que formen una V, o sea, dos varillas hacia arriba o dos ángulos hacia arriba y dos hacia abajo. Entonces van formando como, puedes verlo como una M, como varias M's, varias W's, o como lo vemos nosotros, como una V o como una A. Entonces estos elementos son importantes saber dónde están y cómo van a estar realmente hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tiro mi tubo del rociador y yo ya no lo puedo mover, yo ya estoy a lo máximo, que son 10 pies en algunos casos, y yo ya lo cuadré con el corte de cómo va esa estructura, y yo veo que no choca, ya la libré. Pero si por alguna razón yo no tengo ese corte y en campo llegan y ponen el tubo y resulta que choca con un tubo, perdón, con un ángulo, tengo que mover el ramal. Entonces ya nos salimos de la distribución que ya teníamos realizada. Si no me estoy explicando, vamos a verlo de otra forma. Estamos haciendo un dibujo nosotros en Revit y ya ahí viene el corte porque está en 3 dimensiones, ¿no? Entonces el estructurista dibuja su armadura o su joist. Bueno, si no saben lo que es un joist, por favor detengan el podcast y busquen en YouTube, perdón, en internet, joist o armadura, para que vean de lo que estoy hablando. Entonces ya que regresen, bueno, mejor dicho, ya que regresaron de eso, ahora sí, otra vez, el estructurista dibuja sus armaduras o sus joists y se ven en 3 dimensiones. Está muy bien, ¿no? Pero resulta, y nosotros distribuimos con respecto a eso, ¿no? Pero resulta que en campo nos dicen que el estructurista no está construyendo o instalando las armaduras como los joists o armaduras como dicen que está en el campo, ¿no? No sé, en el lugar donde yo tenga que poner la V, a lo mejor está desfasada 6 pulgadas. Pues si se desfasó 6 pulgadas y mi rociador y mi ramal estaba a 6 pulgadas, pues ya choqué con la V, con algún lado de la V. Y nos dice el estructurista, no, pues es que ese dibujo es representativo. No, pues ahí está complicado, ¿no? Por no decirlo de otra forma. ¿Cómo va a ser representativo si por eso lo estamos dibujando en 3 dimensiones? Por eso es un BIM. Necesitamos dibujarlo como va a quedar. Entonces, ¿cómo es posible que nos digan que es representativo? Entonces que nuestro dibujo también es representativo y lo vamos a mover. Y como lo vamos a mover, nos cuesta ponerle 2 codos más para poder moverlo de la posición donde la teníamos sacada del cabezal, y te vamos a cobrar tanto. Al contratista iba a decir, oye, no, espérate, tú debiste ponerlo donde debías ponerlo. Ah, no, sí, yo lo puse donde lo puse porque ahí estaba dibujada la estructura. Pero en campo están instalando otra cosa que no era lo que proyectaba el estructurista. Entonces, como estamos hablándole a instaladores y diseñadores de sistemas contra incendio, tienen que tener en cuenta eso. Probablemente en campo te pongan otra figura o desfasen un poco los movimientos de esos ángulos de las B y las A del joist. Hay que tener mucho cuidado con eso cuando vayan a instalar. Cuando vayan a instalar, procuren revisar antes de que vayan a montar
de preferencia que la labor del supervisor sea que en cuanto llegue a la obra, aunque no tenga planos, vaya a revisar y vea cómo están haciendo las cosas, para que cuando le lleguen los planos pueda detectar situaciones ahí complicadas, ¿no? que vayan a complicársele. Es decir, que prevea todos esos movimientos antes de que llegue el instalador, suba con la grúa y suba el tubo y diga, chocamos. No, pues hay que verlo antes, ¿no? Antes de que nos cueste más dinero. Entonces, pues los ramales chocan con los joists. Ese era el tema, la pregunta, ¿no? Tenemos que tener el corte de los joists para poder cuadrar que mi tubo a la altura en la que la estoy colocando no vaya a chocar con alguno de esos ángulos del joist. Pero también verificar que en campo estén instalando esa figura de joist que nos dijeron que están instalando. Si tienen alguna duda, como les comenté al principio, pueden ir a revisar el canal de YouTube BD Espacio TV Channel y buscar el video rociador versus estructura. Ahí les doy una explicación de por qué es importante distribuir con la estructura. Es muy importante. Bueno, hasta aquí la dejamos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.